Muy buenos, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son las elecciones en el Perú. Kenneth, observa que las elecciones peruanas fueron bastante incas. Y bastante ajustadas, unas Sí. elecciones donde tenemos a un PPK que apenas ganó por muy estrecho margen, menos del 0,25%, que lo cual, por cierto, en las últimas elecciones de América Latina han sido ajustadas, tanto en Venezuela, en Brasil. Es decir, tenemos una cierta polarización en las sociedades de la región, pero sería interesante, Eloy, que viéramos el video con los resultados oficiales. 8% de voto válido, que representan 8.593.036 votos. Como pueden apreciar, se han procesado el 100% de actas electorales. Se han contabilizado el 99.8% de actas electorales. Los jurados electorales especiales recibieron 1.636 actas observadas, de las cuales a la fecha ya se encuentran resueltas 1.463 actas. Se encuentran pendientes por resolver 173 actas en los jurados electorales especiales, que seguro que prontamente serán resueltas y luego ingresadas a nuestra base de datos. Para concluir, debo expresar mi felicitación a los más de 22 millones de peruanos y peruanas que acudieron a sufragar, a los miembros de mesa, a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, al Ministerio Público, al RENIEC, a los consulados que han desarrollado la elección en el extranjero, a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, así como también a los observadores nacionales e internacionales que han venido siguiendo este proceso. A partir de este momento, en nuestra página web ya se encuentran publicados los resultados expuestos, así también las más de 77.000 actas electorales, las cuales las pueden ustedes verificar. Muchas gracias y buenas tardes. Estos resultados demuestran, como decías tú, Kenneth, recientemente, un ajustado margen en las diferencias, pues, de las preferencias del electorado, en este caso particular peruano, incluso el brasilero, como tú lo señalaste, pero que te demuestran que es que el país, el Perú, está enfrentado a su pasado, en este caso al pasado del fujimorismo, en forma crítica. E incluso podemos decir que quizás lo que ha hecho PPK, como llaman a Pedro Pablo Kuczynski, hizo realmente un acto heroico, porque hasta hace 15 días tenía una diferencia frente a la Keiko Fujimori de casi 14-15% a favor de ella. Y sin embargo, logró remontar sobre la base, pues, de una lucha contra el fujimorismo, y que dio pie para ese triunfo que hoy en día, a pesar de que es un triunfo mínimo, que como dices tú, 0,25%, sin embargo, es el triunfo, y Kuczynski prácticamente ya es el presidente en el Perú. Así es. En Perú lo que pudimos observar hoy fue sencillamente un país polarizado ante la candidatura de Keiko Fujimori, un Perú que se enfrenta, como tú señalabas, al pasado, ese fujimorismo que es a la vez cicatriz, a la vez también sigue siendo una herida, un fujimorismo que, digamos, por su autoritarismo, por las violaciones a los derechos humanos, pues evidentemente, y la corrupción, los vínculos incluso hasta con la FARC y el narcotráfico, con un personaje tan sombrío como Vladimiro Montesinos, evidentemente sigue generando mucho rechazo, pero por el otro lado, una población que de alguna manera está buscando también que vuelvan a recuperar, ¿no?, el dinamismo económico que ha venido disminuyendo debido sobre todo al fin del superciclo de materias primas, que también ha afectado a Perú, pero también por el otro lado una suerte de agotamiento con las mismas caras, una suerte de búsqueda de alguna manera de líderes que le pongan ciertos cotos a los problemas de corrupción que está creciendo, y creo que en consecuencia es una elección polarizada, y Keiko Fujimori de alguna manera sigue siendo una líder importante, y en consecuencia la clase política y específicamente PPK
tiene un gran desafío por delante. Sin embargo, yo creo que a pesar justamente, yo coincido contigo abiertamente en esa materia, sin embargo tengo una pequeña diferencia en cuanto a que la situación económica del Perú, si bien es cierto que ha sido afectada el Perú por la crisis pues, de los commodities, de las materias primas como mecanismo de exportación, si bien es cierto, no menos cierto es que el Perú está en una situación envidiable porque está prácticamente colocada frente al Pacífico, porque forma parte del Pacífico, y cuando me digo colocada frente al Pacífico, frente a esa realidad tan dinámica. Y eso le permite a Fujimori, a este gobierno de Kuczynski, de otear el futuro desde otra perspectiva, ¿no? Quizás va a gobernar con una mayoría ampliamente fujimorista en el poder legislativo, pero va a encontrar también una economía bastante saneada, las arcas de la economía peruana están, a pesar de los elementos de la corrupción que ha estado presente en toda América Latina, pero en el Perú particularmente ha encontrado pues que la situación económica no es tan difícil como en otras realidades del continente. No, evidentemente, si lo vemos desde Venezuela, hoy, como bien señalabas tú, es una situación envidiable la que presenta Perú, pero no es menos cierto que hay una desaceleración económica bien importante, y porque sobre todo había un fuerte crecimiento en la década pasada de las exportaciones mineras, en las exportaciones de materias primas hacia China, y hoy por hoy han caído desde el 2014 las exportaciones en alrededor de un 50%, eso ha llevado a prácticamente un crecimiento económico mucho más moderado, y de alguna manera eso evidentemente afecta el día a día al peruano, y eso ha llevado también a la búsqueda, ¿no?, de premiar además dos candidaturas, Eloy, que en el programa económico eran muy similares. En el programa económico, si a ver vamos, ya hablamos de la parte política, pero a nivel económico era muy parecido, apuntan por el dinamismo, apuntan por un Perú abierto, apuntan por un Perú dinámico. Sí, pero es que apuntan en ese sentido, tienes razón, pero resulta que la modalidad de cómo se va a llevar a cabo ese proceso es lo que marca la diferencia en Keiko Fujimori y en el Kuczynski. Fujimori por llevar a cuestas ese apellido que tuvo unos éxitos desde el punto de vista de que acabó con el grupo terrorista Sendero Luminoso y que dinamizó la economía peruana luego de ese largo periodo de estancamiento y de hiperinflación que sacudió la economía peruana gracias a la mano y a las políticas que llevaría a cabo el expresidente Alan García. Pero también no es menos cierto es que la modalidad, mediante la violación de los derechos humanos, ese proceso tan oscuro que fue marcando a la sociedad peruana, es significativo pues que la gente, el peruano, lo rechazara. Y por ello es que Kuczynski, coincidiendo de alguna manera, como bien señalas tú, en que los programas económicos eran muy parecidos, sin embargo, ese hecho hace que le diera la posibilidad a Kuczynski que se impusiera sobre Keiko Fujimori. De tal manera que yo creo que nosotros tenemos que observar el futuro desarrollo de estas relaciones que se van a producir en ese país, el impacto que va a generar, y para lo cual yo creo que nosotros debemos estar preparados porque eso pasa también en Venezuela. Pero mientras tanto vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos para continuar con esta conversación. Estas elecciones peruanas nos dejan ciertos elementos anecdóticos y algunas cuestiones bien interesantes. En primer lugar, ver cómo Pedro Pablo Kuczynski también toma esta remontada final, donde las encuestas antes de las elecciones le daban hasta entre 6 y 10 puntos por delante a Keiko Fujimori. Toma esta remontada también porque recibe el apoyo de todo lo que fue el movimiento de Verónica Mendoza, el Frente Amplio de Izquierdas en Perú, que tienen una simpatía con todo lo que es el PCV venezolano. Entonces, de alguna forma, eso para intentar que no llegase el fujimorismo. Sin embargo, en las elecciones anteriores, nosotros vimos cómo Pedro Pablo Kuczynski terminó apoyando a Keiko Fujimori para que no llegara Ollanta Humala, entendiendo que Ollanta Humala era el supuesto candidato del chavismo, cuando Ollanta Humala en estas elecciones del 2011 se había moderado mucho, había asumido más las banderas lulistas en comparación con su campaña anterior del 2006, donde sí era abiertamente simpatizante del expresidente Hugo Chávez. Eso por un lado, pero también observar cómo por primera vez en todo el periodo democrático del Perú, nosotros estamos observando cómo la fuerza oficialista no entró al Congreso.
decir, y ni siquiera el candidato presidencial, Eloy, pudo siquiera presentarse a la primera vuelta, lo terminaron retirando. Como además los expresidentes como Alan García, como Toledo, no reciben prácticamente ningún tipo de candidato. El APRA quedó reducida a su mínima expresión. Por eso decía que los elementos de corrupción y el desgaste político también han jugado mucho en estas elecciones. Por ello mismo, ahí está, yo creo que está el meollo del problema en el caso peruano, particularmente porque es muy patético, pues, ¿no? El solo hecho de que la política es cada vez más visible, pues, el hecho de que ella, para tener éxito, debe estar vinculada, políticamente debe estar vinculada al dato económico, al dato de la prosperidad de la sociedad. Y creo que la figura de Kuczynski ha estado asociado quizás a los planes económicos que él, como ministro durante las gestiones pasadas y como empresario, mostró, pues el ATI ha sido bastante exitoso y quizás eso ha permeado de alguna manera a la sociedad peruana, a su vez aunado pues al desprestigio del fujimorismo, del rechazo al fujimorismo desde el punto de vista de la democracia. De la violación de la democracia, por lo que entonces coincido contigo, ahí estamos frente a un paradigma de que los viejos partidos han quedado, yo no voy a decir que triturados, porque como Winston Churchill decía, en política el muerto no existe, solamente cuando está bajo tierra, 3 metros bajo tierra, porque ellos se pueden levantar, pueden renacer. Pero sí, en este momento, el sistema político tradicional peruano está en una situación justamente de deterioro. Vamos a ver qué va a pasar más adelante. Y Kuczynski posiblemente vaya a ser el hombre que los vaya a conducir a una situación distinta, siempre y cuando esos partidos políticos se reactualicen a las nuevas realidades que está confrontando el mundo. Pero fundamentalmente, si ellos lo hacen, si participan pues en esa gestión económica que apunta Kuczynski, que piensa hacer y llevar a cabo. Ahora Kuczynski tiene un gran desafío, tiene que buscar gobernar en consenso. Apenas tiene 20, si acaso, apoyo de diputados en el Congreso, o sea, que de un Congreso que tiene 130 diputados, mientras tenemos a una fuerza, digamos, una fuerza popular, el partido de Keiko Fujimori, que tiene 73 diputados en el Congreso, con lo cual evidentemente Keiko va a ser una figura fundamental. Hay que observar cuál va a ser su papel de cara a Pedro Pablo Kuczynski, si van a lograr algún tipo de entendimiento, lo cual es necesario para la gobernabilidad, o si de alguna manera Pedro Pablo Kuczynski va a intentar acercarse a ese Frente Amplio de izquierda, que es la tercera fuerza política en el Congreso con 18 votos, y a partidos minoritarios. Hablabas tú, Eloy, del caso del APRA, por ejemplo, de Alan García, cómo quedó reducido a su mínima expresión con 5 diputados, y eso en alianza. Claro, claro. Pero de todas maneras creo que llegó la hora de la política en el Perú. Cuando digo llegó la hora de la política es porque llegó la hora de los entendimientos, llegó la era de encontrar un denominador común en los elementos claves para la sociedad peruana. Y yo creo que ellos están en buen camino. Y este resultado, a pesar de que es tan reñido, demuestra la importancia que ha ido adquiriendo para el Perú, la necesidad pues de hacer política en términos democráticos, en términos racionales, y no seguir tras la prédica de un hombre a caballo, como ocurre en otras latitudes, particularmente en Venezuela, y por ello pensamos que, repito, llegó la hora de la política, y para ello vamos a esperar, vamos a darle tiempo al tiempo, como dicen. Programáticamente, PPK y Keiko no tendrían ninguna diferencia. Cuando revisamos todas sus propuestas a nivel económico, incluso a nivel de política exterior, con un fuerte ascenso en lo que es el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, con un intento de ingresar a la Asociación Transpacífico, que es un acuerdo de libre comercio el más grande del mundo, liderado por Estados Unidos, pero donde también existen varias economías de toda esa cuenca que apunta a ser uno de las grandes iniciativas comerciales del siglo XXI. En eso hay una convergencia. Entonces, realmente debería haber un entendimiento, pero falta ver un poco cómo se van a conciliar los intereses en este caso. Es decir, si nosotros además vemos cómo PPK endosó el apoyo en las elecciones pasadas a Keiko, no habría por qué, de alguna manera, no producirse ese acercamiento. Más cuando las fuerzas de Peruanos por el Cambio, que es la fuerza política que respalda a Pedro Pablo Kuczynski, es un partido muy horizontal, poco estructurado, mientras que Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, es mucho más jerarquizado, mucho más organizado, mucho más cohesionado. Y con mucho más recursos.
Bueno, ese es el gran desafío que tiene por delante ahora PPK. Por ello yo insisto que llegó la hora de la política. Vamos a ver si estos individuos de verdad piensan realizar actos políticos de conformidad con las grandes aspiraciones del pueblo peruano, justamente en aras pues, de construir, de edificar una sociedad democrática. Pero Eloy, veamos el video de PPK pues, presentando todo lo que fue su triunfo a todos los peruanos. Así es. Tomamos este virtual veredicto con mucha modestia, porque el Perú tiene grandes retos por delante y queremos un país unido, conciliado, listo a dialogar. Bueno, queridos amigos, continuando con esta conversación, querido amigo, hay una realidad, pues, que es que ambos gobiernos, ambas visiones, tanto la de Keiko como la de PPK, coinciden de alguna manera en el tratamiento, si bien no en forma idéntica, en el tratamiento en materia de política exterior, particularmente en el caso venezolano. Por cuanto en el caso de Keiko Fujimori es la hija, como todos sabemos, de un individuo que fue acusado por la OEA, fue sancionado aplicándosele la cláusula democrática por haber violentado la constitucionalidad peruana, acosando al Parlamento y acosando al tribunal. En el caso de PPK también ha manifestado de alguna manera que ellos tendrían una actitud muy vigilante pues, por el respeto a la institucionalidad en Venezuela. En este caso, ambos dos, pero habría que considerar también lo que tú señalaste, también el caso de la Mendoza, pues que representa una visión muy izquierdista, pero que le ayudó a enfrentar a Keiko Fujimori, lo que hace pues que el ajedrez de la política interna va a tener un efecto también un tanto contradictorio internacionalmente, porque ¿cuál va a ser la postura del Perú frente al gobierno venezolano a la hora de votar por la aplicación o no de la cláusula democrática? Es el gran dilema en el cual se enfrenta hoy en día la política exterior a venir con el presidente del PPK, con el presidente Kuczynski. Así es, Eloy. Yo creo que tú has dado en lo que es la variable clave. Realmente ese ajedrez, como tú lo has llamado, de la política interna va a contar mucho. Verónica Mendoza en la campaña pues señaló que en Venezuela había una suerte de democracia limitada, que tenía sus problemas, pero que ella prácticamente no le encontraba pues realmente ningún tipo de crítica, incluso llamó a la posición venezolana golpista. Entonces eso hay que recordarlo. En consecuencia, Verónica Mendoza hay que ver en cómo queda en los juegos que va a hacer PPK para tratar de tener un piso y una cierta gobernabilidad. Si ella entra en ese esquema, digamos que podríamos llamarlo de nueva mayoría o de frente amplio o de ancha base para intentar gobernar, y ella de alguna manera coloca el tema venezolano como bandera, pudiéramos nosotros tener un nuevo gobierno peruano que asuma posturas prudentes, como lo ha tenido que hacer Michelle Bachelet, dado la participación del Partido Comunista Chileno en su coalición Nueva Mayoría, por ejemplo. Sin embargo, si el PPK pues logra que la política exterior quede un poco más en sus manos, pues él podría tener una postura un poco más crítica. Él señaló durante toda la campaña electoral el déficit democrático que hay en Venezuela y señaló el tema de la necesidad, ¿no?, de liberar los presos políticos. Y Keiko Fujimori, bien interesante, tocó el tema de Venezuela diciendo que ella respaldaría la invocación de Almagro a la Carta Democrática, quizás con un intento también hoy de desmarcarse fallidamente, hay que decirlo, ¿no?, por dado los resultados electorales, de lo que fue el legado de su padre. Así es, así es. Sí, y claro, yo creo que fue muy hábil, fue muy realista de parte de Keiko asumir esa postura, porque de alguna manera presentándose así ante su electorado, le quiso decir, caramba, yo sí soy demócrata, los errores de mi padre no me los tienen que cargar a mí. Un poco parecido a lo que señalara el premio Nobel Vargas Llosa, quien fue muy crítico con Keiko, diciendo palabras más, palabras menos, que él no acusaba a ella de ser, culpable de los crímenes cometidos por su padre, pero por ser Fujimori y por disfrutar de una bonanza económica con la cual manejó su campaña electoral, hace prever, dice que ella no es tan santa pues y tan pura y tan casta a la hora de hablar de corrupción, y por ello es que
el premio Nobel Vargas Llosa fue muy crítico con ella. Sin embargo, estamos viendo otras realidades y como bien lo has señalado tú, la política exterior es una gran oportunidad para ver si el Perú, como político, como comunidad, va a tener una conducta ¿cómo se llama?, que coincida con todos los actores fundamentales internos de ese país en cuanto al manejo real y realista, pues, de la política exterior frente justamente a la violación de los derechos humanos. En este caso, la diputado Mendoza, el presidente Kuczynski y Keiko van a tener una gran oportunidad por demostrar si tienen una política exterior única, si es una política exterior de Estado, como conducta del Estado peruano frente al mundo exterior. Sí, así es. Vamos a tener que, en consecuencia, que los grandes desafíos de PPK de cara a todo lo que es su gobierno es garantizar la gobernabilidad, como hemos estado señalando, ver qué tipo de pactos va a llegar y con quién va a pactar. En segundo lugar, rescatar un poco y reimpulsar el dinamismo económico. Perú sigue creciendo, pero se ha desacelerado, han caído las exportaciones, tiene que aumentar el valor agregado y de hecho en su programa en materia de política exterior hace un llamado a profesionalizar aún más el servicio exterior peruano y dotarle de mayor fuerza a todo lo que son las oficinas comerciales en el exterior para justamente lograr ese reimpulso y en ese sentido pues va a mantener cierta continuidad con lo que ha sido el esquema de relacionamiento en el contexto de la Cuenca del Pacífico, tanto con la Alianza del Pacífico, que es una iniciativa mucho más digamos, de alcance regional latinoamericano, como del Trans-Pacific Partnership, esa asociación transpacífico de comercio que sí ya incorpora a Estados Unidos, Canadá y también junto con la Alianza del Pacífico y también otras economías muy dinámicas de esa cuenca. Esos son los grandes desafíos que ahora tiene por delante PPK y en ese sentido hay que señalar que en materia de política exterior va a seguir gravitando el tema venezolano. Nosotros tenemos una década donde prácticamente ha estado, por un lado, el legado interno sombrío de Fujimori, que incluso va un poquito más allá de esa década, ya prácticamente son 30 años de esa larga sombra de Fujimori, y por el otro lado tenemos la larga sombra de Hugo Chávez. Sobre eso hay que estar atento y esperar cuál va a ser el desarrollo. Pensamos que la sola realidad que tiene frente al Perú, que es el Pacífico, le ofrece una gran ventaja a las mentes peruanas de encontrar justamente lo que ellos necesitan. Es la gran oportunidad, yo creo que Kuczynski es el instrumento humano que va a tener el Perú para lograr eso con sus políticas. Sin embargo, antes de culminar nuestro programa, vamos a invitar para que observen este video en el cual se muestra lo que dice la candidata que perdió las elecciones, Keiko Fujimori. Todo el Perú. Quisiera en primer lugar dirigirme a cada uno de ustedes para agradecerles por ese respaldo sincero y lleno de esperanza que le dieron a nuestra propuesta política y a mi candidatura a la presidencia de la República. Al conocerse los resultados electorales de esta segunda vuelta, y aún existiendo varias actas pendientes de resolver ante el Jurado Nacional de Elecciones, aceptamos democráticamente estos resultados de la OMPE, porque somos una organización política seria y por respeto al pueblo peruano, que Fuerza Popular ha recibido el encargo de la población de ser oposición. Y será el rol que vamos a cumplir con firmeza. Seremos una oposición responsable, que pensará siempre en el futuro de nuestro país, teniendo como línea matriz representar el sentir de esos más de 8,5 millones de peruanos que votaron por el plan de gobierno Plan Perú.